Cuando uno enseña, dos aprenden. ¿Qué tal a todos? Seguimos nuestras clases virtuales de observación y práctica docente para sexto semestre. Ya estamos más cerca del fin de curso y como tal estamos en un proceso ya reflexivo con respecto a lo que se aproxima para ustedes, es decir, su último año como normalistas, su último año de formación, su último año dentro de la normal, capacitándose para ingresar ya formalmente al ámbito educativo laboral. Y bueno, empezando con esta frase que acaba de mencionar, cuando uno enseña, dos aprenden, es decir, el proceso educativo tiene que generalizarse como un acto de humildad, de conciencia, de tolerancia ante lo que estamos desarrollando y con quienes estamos trabajando. Es decir, de una u otra forma, siempre estamos con la idea de que cuando trabajamos como docentes, realmente también yo en aras de enseñarle a ustedes como maestro de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, siempre voy con la consigna de qué puedo también aprender de ustedes y qué me van a enseñar ustedes. En ese acto y en ese voto de honestidad y de humildad, ¿qué puedo aprender de mis alumnos? Quizá no lo hacemos con esta conciencia, pero de una otra forma, cuando regresamos a nuestros hogares y analizamos cómo nos fue en nuestra jornada laboral, siempre encontramos alguno que otro nuevo descubrimiento de nuestros alumnos, de cómo son, cómo se vinculan, qué hacen, qué dejan de hacer, qué formas tienen para aprender o para desaprender inclusive. Aquí podemos citar en el concepto de desaprender a un personaje bastante sui generis de nuestro siglo pasado, acaecido hace pocos años, el señor Facundo Cabral. Él precisamente tenía varios tópicos y varias ideas con respecto a lo que es ser educado, al conocimiento religioso, al conocimiento musical, pero él precisamente muchas veces en sus conciertos, en sus libros, en sus escritos, menciona muchas ideas ahí. Yo fui a la escuela hasta tal año, pero después de eso empecé a aprender, ¿no? Porque precisamente mucho de su sistema educativo era impositivo, de choque, de crítica, de memorismo puro, cuando realmente no se le enseñaba a aprender lo valioso, lo útil o cómo aprender, ¿no? Y él mencionaba mucho también. Necesitamos una escuela que nos enseñe a desaprender, es decir, a borrar todo lo nefasto, inútil y burdo que nos ha enseñado para volver a aprender, a disfrutar, a reflexionar, a comprender qué está pasando a nuestro alrededor. Y él mencionaba mucho, hasta en forma irónica mencionaba, si desaprendiéramos todo lo que aprendimos en la infancia, mínimo seríamos Octavio Paz. O sea, imagínense el nivel que está mencionando Facundo Cabral para entender algo así. Que si realmente borráramos tanta cosa inútil que hemos aprendido en nuestra formación de métodos violentos, coercitivos, punitivos, y nos dedicáramos a realmente aprender lo que es útil y en este caso nosotros como maestros les enseñáramos a enseñarle al de enfrente las cosas útiles y que nuestros conocimientos factuales de nuestra asignatura pudiéramos enseñarlos de una forma para que el alumno le sea significativo, realmente sería un cambio brutal y demencial en la formación escolar. Si ustedes dense cuenta cuántas veces en su formación académica se ha dado este proceso intelectual en donde algún maestro que tengan, del nivel que sea preescolar, primaria, secundaria, media, superior, y en un futuro por los posgrados que ustedes vayan a estudiar, cuántos maestros se han enfocado en enseñar más allá. Es decir, ese ámbito de la metacognición, ese propósito de ir más allá del conocimiento, de nada más el memorismo puro y de es esto lo que tienes que saber y después veremos para qué sirve, no, si realmente reflexionamos y analizamos la utilidad de las cosas, ¿para qué estoy enseñando y aprendiendo esto? La educación daría un giro de 180 grados completamente. Es decir, nos iríamos a otro lugar donde posicionarnos para hacer esto. Pero realmente nos cuesta muchísimo trabajo el desaprender, porque nos cuesta mucho desde lo más básico, ni siquiera esa enseñanza, podemos mencionar como quizá un adoctrinamiento, esta idea anquilosada de hay que pedir permiso quizá para todo, desde pongamos como ejemplo quizá nuestra situación académica histórica que tenemos.
Desde niños empezamos a preguntar o cuestionar al maestro y ideas de, ¿y lo quiere con pluma azul, con pluma negra o con lápiz? Cuando uno da una indicación de que escriban, aun cuando ya estás en secundaria, en prepa, no faltan alumnos que, y va a querer el cuaderno con margen, y va a querer mayúsculas, lo quiere de tal tipo, forma francesa, forma italiana, forma profesional. O simplemente les dejamos hacer un dibujo en primaria, en secundaria a los alumnos, dibuja algo. ¿Pero de qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿O cómo? A ver, pero dígame qué tengo que dibujar. O sea, estamos acostumbrados todo el tiempo a recibir instrucciones, a no actuar por cuenta propia, por iniciativa. Es decir, estamos muy sojuzgados en esta parte de estar esperando todo el tiempo a que nos den la indicación, desde cualquier cosa hasta lo más básica, y eso te genera mucho conflicto. Cuando tú generas preguntas reflexivas en la clase de, desde lo más básico, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Sí, pero eso en qué página viene, profe. Eso, ¿de dónde lo copio? No, lo que tú piensas, lo que tú opinas. Por eso, ¿de dónde lo copio? ¿De dónde lo saco? No, a ver, lo que tú piensas, lo que tú estás pensando en tu cabeza en este momento, ¿qué crees de este tema? ¿Qué es lo que te viene? Pues no sé, díganme qué pongo mejor. Es decir, nos ha costado demasiado trabajo como docentes, como estudiantes también, porque siempre estamos aprendiendo, quitarnos estas cadenas mentales de pensar libremente, de forma crítica, porque también a veces nos da miedo que el que tenemos enfrente como docente tolere o acepte la crítica, porque también como docente estamos acostumbrados a creer o a idear o imaginar en un mal sueño que lo que yo creo y lo que yo digo es palabra divina. Y no es cierto, o sea, porque también no estamos acostumbrados a que un alumno nos cuestione, solamente es unidireccional nuestra educación de aquí para allá. Pero si cualquier proceso, si hablamos en la parte psicológica, terapéutica, educativa, cualquier proceso es de ida y vuelta. Si yo tengo la confianza de hablar contigo, es en automático. Yo al vaciar y depositar hacia ti, también estoy abriendo ese canal de comunicación que tú tienes que vincularte hacia mí. Pero muchos docentes no estamos acostumbrados a que un alumno nos cuestione, nos pregunte, nos diga, ¿y usted qué piensa? O no, simplemente no estoy de acuerdo. Y pero no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto y por esto. De aquí que nuestros argumentos tienen que ser sólidos, convincentes, elocuentes, pero aún así, por muy bueno que sea nuestro discurso, tenemos que encontrar los mecanismos para que el alumno también se cuestione. Esas preguntas provocadoras, incitadoras, como una provocación intelectual, tenemos que estar contra ustedes y con ustedes todo el tiempo preguntándoles, diciéndoles, ¿y tú por qué crees esto? A ver, dime esto. Es decir, una neumayéutica educativa docente para ustedes, en donde el arte del preguntar y el cuestionar al alumno sea una forma de vida, pero que no sea una agresión de, a ver, tú dime esto, tú dime aquello, ¿por qué? ¿Para qué? No, 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 si realmente invitar al alumno a la reflexión con situaciones problematizadoras, es decir, estas situaciones ahorita que del ABP en proyectos y en problemas, aprendizaje basado en, ayuda muchísimo si lo sabemos manejar a cualquier nivel, pero para esto nosotros también tenemos que tener un conocimiento válido y sólido para poder llevar este caminar hacia nuestros alumnos. Y de otra forma, entonces, en este video estamos hablando, en esta cápsula de clase, sobre eso lo que hablamos en clase, pero y aparte, a nivel macro, ¿cuál es el propósito de la educación de nosotros? O sea, a nivel federal, a nivel institucional, que ya lo vimos el semestre pasado en la optativa, es decir, estas reformas educativas, ¿hacia dónde van? ¿Qué tipo de docentes, qué tipo de formadores estamos creando en ustedes para poder pensar y analizar de una forma más crítica o más objetiva? Para salir de nuestro confort de ver o pensar que en la educación superior únicamente vas por una calificación y no, vienes ya a formar otras cosas, a hacerte más crítico, más reflexivo, a encontrar el placer a la lectura, a desarrollarla más, a crearte y creerte un pequeño indagador, un pequeño investigador, qué es lo que van a hacer el próximo año ustedes, van a investigar, van a crear conocimiento en pequeña escala de acuerdo a su trinchera donde les va a tocar desarrollar su último año de servicio. Pero hay que creerlo en la que también el docente normalista es investigador, porque hacemos una investigación de campo como tal. Y bueno, entonces, ¿qué propósito nos da la
el plan macro federal, hacia dónde va la educación en general, ¿no? Dado que en virtud de que la estancia de ustedes estudiantes el próximo año son jornadas más intensivas, no quiere decir que ya es lo mismo de estar trabajando todo el año, pero es lo más cercano a las condiciones reales de trabajo. No son reales porque obviamente tú no estás frente al grupo al 100%, porque siempre tienes algún coacheo a distancia, porque eres practicante todavía, pero es lo más cercano a condiciones reales de trabajo que podemos estar. Más semanas que vas, vienes, haces tu documento, construyes, deconstruyes, te reconstruyes y destruyes también cosas y vuelves a armar. Es decir, hay que tener esta capacidad también de mucha tolerancia a la frustración, porque vamos a hacer muchas cosas el próximo año que vamos a decir, chin, fracasé, fallé, esto no se dio, ya me cansé, pero precisamente el docente estamos reconstruyéndonos en este ámbito a la tolerancia, a la frustración, al aprendizaje y demás, porque precisamente ahora ustedes van a tener una jornada un poco más intensa de cansancio, de estrés, pero también de trabajo y de satisfacciones para con los alumnos, para darles este seguimiento constante y continuo y pertinente para poder armar una investigación sólida que se sustente y demás. Y confío en que lo van a poder hacer de acuerdo a lo que hemos estado observando en estos 6 semestres de su persona. Bueno, entonces, con esta práctica que estamos desarrollando formalmente en estos semestres, la idea es que se articule por fin en séptimo y octavo semestre todos esos conocimientos, todo eso que ustedes han aprovechado y hecho en estos 6 semestres, que a veces quizá pensamos, ching, quizá no aproveché lo que debería estos 6 semestres o pasé de noche algunas cosas. O otros pueden decir, sí me siento preparado, estos 6 semestres los aproveché, los exploté, aproveché a mis maestros, exploté a mis maestros, exprimí a mis maestros y ahora sí me siento fuerte para trabajar con mis alumnos. Échenme a mis grupos de primero, segundo y tercero y quiero estar todo el año con ellos, ¿no? Hay que ver entonces esto. Pero si no, también es válido decir, me faltan aprender cosas, porque al fin y al cabo todos estamos en formación. Y no importa que algunos maestros ya llevemos 20 años trabajando frente al grupo, seguimos aprendiendo todos los días de los compañeros docentes, de los alumnos, de cualquier nivel, todos seguimos aprendiendo. Así que es válido decir en cualquier momento, profe, écheme la mano, aquí estoy perdido, esto no me ha quedado muy claro, oriénteme, aconséjeme. Y bien, porque también como maestros no somos todólogos, no somos el oráculo andando, no somos la verdad de la vida, así que hay que aprender. Y hay que tener la humildad para decirle a alguien más, profe, apóyeme. Y bueno, para eso estamos entonces. Siguiendo entonces, en estos semestres últimos, la idea es que ustedes enriquezcan su conocimiento más a través del diálogo, el debate, el análisis conjunto con su asesor, con sus alumnos, con su tutor, donde puedan encontrar respuestas a estas problemáticas diferenciadas que van a ir desarrollando día con día en su práctica docente. Porque algunos quizá ya han estado desarrollando sus prácticas este último año en las mismas escuelas. Infelizmente este sexto semestre se cortó mucho por la situación que estamos viviendo, pero esperando que para séptimo y octavo encontremos condiciones más idóneas para llevar a cabo su práctica profesional. Y bueno, entonces aquí la idea es que ustedes se incorporen en las condiciones similares más cercanas a su práctica profesional aquí, ¿no? Y como tal, por esto, tiene que tener conocimiento, la importancia de los modelos pedagógicos que existen, los enfoques para la enseñanza y el aprendizaje, sí que ya los conozcan. Obviamente no los dominamos todos, pero por lo menos tengamos la idea de qué trata cada uno de ellos, de autores, de teorías, de postulados, de estructuras, porque también de otra forma también ya llevaron muchos semestres de adolescentes y obviamente no conocemos al 100% a la materia prima o al sujeto con el que trabajamos, pero sí tenemos un conocimiento, un acercamiento mucho mayor a con quien vamos a desenvolvernos el próximo año. Y bueno, dentro de las competencias, esta palabra que lleva años mencionándose, de este perfil de egreso, en esas ideas genéricas, las competencias genéricas a desarrollar en ustedes, podemos encontrar que principalmente ustedes usan su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones. Es decir, ya ahorita de una u otra forma ya empiezan a mencionar y a manejar mentalmente, gráficamente y verbalmente una idea de un pensamiento crítico y creativo. O sea, tienen solución de problemas o deben de tener más desarrollado esta parte. Aparte de esto,
ese trabajo en colegiado, colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. Es decir, quizá yo solo también puedo hacerlo, pero también tengo la humildad para trabajarlo de esta forma, ¿no? Y para generar proyectos innovadores, cosas nuevas, cosas novedosas que no se hayan visto, pero por sobre todo que impacten socialmente a la comunidad escolar, que generen, porque puedo hacer algo muy nuevo, felicidades, nunca se había hecho esto, sí, pero a nadie le sirve y a nadie le interesa y no impacta en nada, sí, pero es innovador, sí, pero carece de impacto social, entonces no sirve. Así que precisamente entonces hay que tener esta congruencia con respecto a. Aparte de esto, algo que les he pedido todo el tiempo desde el inicio, aplique sus habilidades comunicativas en diversos contextos. Es decir, ustedes se manejan casi como Dios Padre en el ámbito discursivo y en todos los contextos. Es decir, saben hablar frente al grupo, saben hablar frente a padres de familia, llevar a cabo una reunión con padres de familia, de situaciones escolares, de problemáticas del grupo, de problemáticas del alumno, saben hablar con sus jefes también, con los directivos de las escuelas, saben hablar, saben expresarse con sus jefes de enseñanza, saben hablar con la comunidad escolar, porque de una u otra forma también ya les parece que nada más se acostumbraron a hablar con los alumnos. ¿Y qué pasa cuando pasan a hablar con el docente, con su asesor, con su tutor, con sus directivos? Parece que a veces llegamos a colapsarnos, ¿no? Precisamente estas habilidades comunicativas son en todos los contextos, a todos niveles. Bueno, es el ideal. Otro punto que está de la mano, ustedes ya como millennials o como de la nueva generación y más allá de los millennials inclusive, que somos algunos de nosotros, emplean las tecnologías de la información y la comunicación. De otra forma, ustedes nacieron en esta época ya con esta parte, pero ojo, no quiere decir que las manejemos como Dios Padre. Estamos acostumbrados a verlas, no a utilizarlas. Y esta es la problemática fundamental que está pasando ahorita con muchos alumnos. Se creía esta falsa pretensión de que los alumnos de secundaria, de prepa, del nivel que fuera, esta contingencia no iba a tener ninguna dificultad con las plataformas, las redes de uso de celulares, paquetería de Office, porque decían todo el mundo, son nativos de esta época, nacieron en esta época. Muchos de nosotros somos inmigrantes digitales, inmigrantes tecnológicos, migramos de otra época aquí para medianamente entenderle cómo funciona la computadora y poder prender la camarita para que yo pueda darles esto y picarle, grabarle y no borrar el video y demás, es decir, algunos sufrimos o padecemos con la tecnología, pero esta es la pretensión, que ahorita muchos de ustedes por la época lo manejen mejor. La realidad es que no, porque también en este ámbito de la reflexión y la honestidad podemos darnos cuenta de lo que muchos de ustedes han batallado y hemos batallado para hacer los videos, los audios que les he solicitado, compartir algunas infografías, es decir, algunos las manejan mejor que otras, no quiere decir que no, pero algunos tienen más deficiencias o tenemos más deficiencias que otros. Precisamente por eso hay que estarnos capacitando todo el tiempo y buscarle y buscarle y buscarle. Y bueno, en las competencias profesionales, ya ustedes en teoría, en el ideal, deben de enseñar planeaciones didácticas formales, concretas, aplicando todos los conocimientos pedagógicos y disciplinarios, ¿no? Para responder sobre todas las planeaciones a las necesidades del grupo. Es decir, la planeación yo la hago como una radiografía, un esqueleto de mi problemática escolar y planeo en función de las broncas que tienen ustedes. Es decir, si yo hablara de esta asignatura, la planificación de los videos va en función de darles contenidos que tienen que ver con su formación académica profesional de práctica docente. Es decir, no son temas o contenidos misceláneos de, hoy vamos a hablar del Sol, la galaxia y las estrellas. Mañana vamos a hablar de la fotosíntesis. Pasado mañana vamos a hablar del uso de la carpintería y de la ebanistería, no. O sea, realmente tiene que responder a una necesidad, una problemática y un objetivo y un plan de estudios, esto específicamente. Y bueno, aparte, ustedes generan ambientes formativos para propiciar autonomía y promover el desarrollo de las competencias de los alumnos de educación básica. Es decir, todos ustedes, ¿cómo están haciendo para que el alumnito que tiene enfrente empiece a generar este nivel de autonomía educativa social? Para darle ese nivel de responsabilidad, esta habilidad de responder ante las problemáticas. A veces nosotros la tenemos esta autonomía. Entonces, ¿cómo le estamos haciendo para que el de enfrente lo logre? Complicado y complejo, pero ahí vamos. Aplica críticamente su plan y programa de estudios, es decir,
algo que les dé hincapié y énfasis desde la primera vez que nos encontramos en el camino, que nos cruzamos y conocen sus temas, con sus contenidos. Es decir, por eso era como una pena provocación, algo que les pedí en segundo semestre. A ver, quiero que me hables, a decir, quizá ustedes se recuerdan todavía esta actividad, quiero que hables 5 minutos sin parar del tema que tú consideres que te defiendes como Dios Padre, de tu especialidad. Si yo no les imponía ningún tema, pero precisamente para dar a conocer y empezar esta reflexión de, ching, me falta mucho por conocer mis temas. Me falta ponerme realmente a estudiar y conocer mis contenidos. Porque no podemos lograr muchas cosas si ni siquiera conocemos lo más básico de nuestra asignatura. Podemos simular con material didáctico, con plataformas, con discursos preelaborados, con otro tipo de cosas. Pero realmente conozco mis temas. Entonces, no simulemos, no engañemos a los jóvenes que algo que dice el papelito es de su título, licenciado en educación secundaria con especialidad en, es decir, su título dice que son especialistas en formación cívica y ética, telesecundaria, español, historia, matemáticas, física, química, biología, inglés, artes oscuras, es decir, respeten su especialidad, porque para eso están formando, para ser especialistas en. Y bueno, un punto más, emplea la evaluación para intervenir en los procesos y en los ámbitos educativos. Es decir, evaluamos conforme para mejorar lo que tenemos enfrente. Ahorita ya con lo que hemos estado haciendo en estos estudios virtuales, puedo darme ya cierta idea de que van mejorando mucho ustedes en manejo de tecnologías, en el discurso, en organización, en estructuración, en manejo de contenidos. O sea, realmente puedo evaluar ya sea con portafolio de evidencias, con rúbrica, lista de cotejo, mejoras y deficiencias de algunos de ustedes, pero se están logrando cosas y demás. Aquí otra cosa, propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia. De otra forma, poco, mucho lo hemos tratado de trabajar en práctica docente, porque al fin y al cabo la ventaja, como tengo a tantos especiales distintas, a fuerzas he buscado tratar de promover esta convivencia con ustedes en actividades y demás. Es decir, por lo menos este nivel básico de tolerancia en general, ¿no? Para que de otra forma, por eso cuando en clase pregunto de la área que sea ustedes, los demás se escuchan y se dan cuenta del aprendizaje de los demás. Porque no nada más me quedo en mi mundito de inglés, de formación, de historia, química, física, y en este aprendizaje holístico los demás, aunque sea de oídas, conocen cosas de los demás, del universo de los demás. De, sí es cierto, yo lo he visto en secundaria y me suena, me debería sonar. Y bueno, y aquí un punto que es una losa para muchos docentes y de cualquier carrera. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. Somos éticos en nuestra práctica, en nuestra diferenciación de alumnos, somos inclusivos, somos respetuosos en el sentido de los aprendizajes de cada quien, de su dignidad humana. Esto en la educación cuesta muchísimo porque nosotros nos damos cuenta en las prácticas que a los alumnos les cuesta brutalmente esto. El punto de nosotros somos tolerantes y empáticos entre los demás compañeros, porque al fin y al cabo somos docentes, estamos entre pares y nos consideramos todos docentes, respetamos al lado, respetamos lo que sabe, a veces no es cierto. Por eso ustedes se dan cuenta que en el ámbito profesional y en el ámbito laboral por fuera, hay un nivel alto de sabotaje entre una academia, entre un docente a otro, porque no hemos aprendido a ser tolerantes y respetuosos con nuestros pares docentes. Complicado. Y bueno, último punto que mencionaremos acá. Interviene de manera colaborativa en la comunidad escolar, padres de familia, autoridades docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas. Esto como docentes muy pocos lo llegan a hacer. Todos llegan o llegamos, damos nuestra clase y nos vamos. Nos interesa nada y menos que eso vincularnos con la comunidad escolar, si inclusive ni siquiera nos vinculamos con el alumno para escucharlo, para entenderlo y para darle un consejo, una escucha, menos con la comunidad escolar. No queremos repercutir en nada, o sea, a mí me pagan por dar clases. Y a veces ni siquiera damos una clase. A veces simulamos que damos clases, simulamos que sabemos, simulamos que somos docentes. Cuanti más simulamos que queremos vincularnos con la comunidad escolar, cuando realmente
Ni siquiera damos 5 minutos más para escuchar a un alumno sus problemáticas o para reflexionar con él, apapacharlo, escucharlo, orientarlo, ¿sí? Y un poquito más allá de el pago. Porque realmente como docentes queda claro que a veces no se remunera al que realmente es docente. Si recuerdan la reflexión del día del maestro, ¿cuántos maestros ya se ganaron el día del maestro y el salario del día del maestro? Y el salario diario, o sea, ¿cuántos hicimos nuestra labor docente para esto? Para ganarnos este sustento, esta paga, por mucha poca simbólica que sea, realmente estoy preocupándome y ocupándome de mis alumnos al nivel que sea. Porque a veces decimos, bueno, los de secundaria, de primaria sí se puede porque están chiquitos, ¿no? Porque están jóvenes y porque te los puedes a veces, y infelizmente muchas veces te los puedes marear, o los puedes tratar de engañar y decirle dos, tres palabras bonitas y ya. No, o sea, a cualquier nivel tenemos la capacidad y la habilidad de acercarnos a ellos y decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo están en tu casa? ¿Qué problemas tienen? A ver, cuéntame parte de esto. Es decir, la labor del docente precisamente es nuestro último semestre de observación y práctica docente. ¿Qué tanto hemos observado a la comunidad escolar, a nuestros alumnos? ¿Qué tanto hemos practicado con ellos? En cualquier sentido, en el habla, en la escucha, en la reflexión, en el andamiaje. Así que, bueno, gracias por su tiempo, gracias por su escucha y un placer trabajar con ustedes como siempre. Échenle ganas, estamos ya al cierre de terminar este semestre y su último semestre áulico, en este caso áulico virtual, aulas virtuales. Gracias por todo, un placer trabajar con ustedes como siempre y seguimos en contacto. Seguimos por las redes siempre, WhatsApp, Classroom, por la página normal para subir actividades, por este canal YouTube, suscríbanse para que tengan notificaciones en tiempo y forma. Un placer, gracias por todo y que estén excelentemente. Nos vemos. Bye, saludos a todos, saludos a su familia, que se encuentren excelentemente. Bye.